buenas noches, amigos, y bienvenidos a este primer enfoque en esta nueva etapa de Radio Televisión Diocesana. Lo habrán visto, estrenamos cabecera, estrenamos plató y lo hacemos con un tema, bueno, pues que es en la actualidad, no ni siquiera local ni nacional, es la actualidad del mundo, el fallecimiento del Papa Francisco. A apenas 12 horas de que comience el cónclave tenemos la dicha de estar aquí en el plató con buena gente, con buenos amigos y con buenos compañeros. Empezamos a presentar a nuestros invitados. Javier Fariñas, redactor jefe de Mundo Negro, periodista, amigo de esta casa desde sus comienzos. Muchísimas gracias por estar aquí, Javier. Buenas noches. Buenas noches, mucho ánimo y mucha suerte en esta etapa. Pues en eso estamos. María Ángeles Fernández, periodista, compañera, amiga, directora de Últimas Preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Y don Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, pero yo creo que lo podemos decir amigo de la casa. Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches, Ana, muchas gracias. Además, para mí es un honor estar en esta compañía de los tres, porque a los tres los he visto en su nacimiento profesional. Y cómo han crecido los tres enormemente, todo me da mucha alegría. Algún compañero y amigo diría, don César, está usted con la Escuela de Toledo. Eso mismo. Bueno, estamos a 12 horas de que comience el cónclave. Sí que es verdad que este programa se tenía que haber emitido la semana pasada, pero como todos ustedes saben, España, no solo España, sino la península ibérica, sufrió un apagón y tuvimos que trasladar el programa hasta esta semana, pero bueno, yo creo que la noticia está ahí. Y antes de entrar en el juego mediático del cónclave, que yo creo que podemos hacer una reflexión, pero un poquito más tarde, me gustaría hablar de la figura del Papa Francisco. Yo creo que lo más complicado en este momento es decir algo nuevo o diferente sobre el Papa Francisco, pero yo creo que quedan muchas cosas por decir, don César. Pues efectivamente, ¿no? Estos días ha habido lógicamente, ¿no? Una profusión de análisis, de comentarios, de artículos, de fondo, de informaciones, y es difícil porque yo creo que ha sido un pontificado que evidentemente en la lógica, en la hermenéutica de la continuidad, como es todo pontificado de un sucesor de Pedro, también como todo pontificado ha tenido singularidades, originalidades propias. Singularidades y originalidades que viene dada de la personalidad de cada papa, y en esa personalidad entra su historia personal, su formación, todo el background pues que trae como persona, y eso enriquece y colorea el servicio, la misión. Primer papa no europeo desde hacía muchos siglos, primer papa latinoamericano, primer papa jesuita, un papa conocedor profundamente de esa realidad de América Latina tan contrastada, con sus luces y sus sombras, con sus pobrezas en muchos ámbitos. Entonces ha sido un papa que ha señalado aspectos del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia pues en primer término, ¿no? Toda la invitación que nos hizo desde el principio con el primer documento programático Evangelii Gaudium, ¿no? A anunciar el Evangelio, poner esa evangelización en el centro, ¿no? Esa solicitud por los alejados, por los más pobres, por los más necesitados. Yo creo subrayar la comunión de la Iglesia, ahora en concepto de sinodalidad, pero que es la naturaleza comunional de la Iglesia. Y yo, por otra parte, que ha sido un papa de palabras y de gestos. Como dice el Concilio Vaticano II, en la Constitución de Verbum, la revelación de Dios en la historia de la salvación se hizo con palabras y con gestos. Y este pontificado del Papa hay que leerle en lo que ha dicho y en lo que ha hecho. Si me permites, los dos últimos gestos postreros, la bendición el domingo de Pascua y ese decirnos a todos buena Pascua, es como su testamento espiritual, la referencia a la Pascua, es decir, a la resurrección del Señor. Y por otra parte, su última visita a la cárcel de Regina Coeli el Jueves Santo, otro gesto allí, ¿no? Un papa de palabras y de gestos. Javier, María Ángeles. Bueno, María Ángeles. Yo pues, es verdad que se ha dicho tantísimas cosas, pero yo me quedaría con algo que quizá no se está destacando tanto, porque bueno, al final los medios pues vamos quizá lo que más se ve, a la imagen, a la foto, pero yo destacaría de él la oración, esa vida interior. Nos consta, se ha contado en muchas ocasiones,
que se levantaba a las 4 de la mañana para orar. Desayunaba un poquito y seguía, y luego la misa. Y todo centrado en la oración, sus primeras palabras cuando salió a la logia, cuando fue elegido: recen por mí, vamos a orar juntos, vamos a iniciar este camino juntos con la oración. Sus últimas palabras, una bendición. La oración, o sea, todo lo que hemos visto, lo que hemos leído, lo que él ha escrito, lo que ha dicho, los gestos, como decía don César, todo eso tiene una raíz. Y esa raíz es la oración, y yo creo que, no se ha hablado mucho, yo creo, de ello, pero a mí me parece que es interesante destacarlo. Javier. Bueno, cuando don Francisco César decía que cada papa, cada sucesor de Pedro es hijo de su tiempo, de su tradición, de su formación, de su familia, también yo diría es hijo del tiempo en el que le ha tocado vivir, incluso el pontificado, ¿no? Digo esto porque cuando la Santa Sede estrenó su cuenta, bueno, no la Santa Sede, el Vaticano estrenó la cuenta del Papa en Twitter, ahora X, fue en tiempos de Benedicto XVI, con Entrala, me parece que fue el que gestionó todo aquel proceso, desde luego que era complicado por el impacto que tiene la palabra de un papa en una red social, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente Benedicto XVI no es que tuiteara, no hiciera el primer tuit, sino que simplemente pues, al enviar el mensaje, pero las redes sociales a Benedicto le atropellaron, bueno, no le atropellaron, él se apartó, dijo que ese río fluya, que bueno, pues yo haré o me introduciré en este mundo tal y como pueda. Pero el Papa Francisco, aún evidentemente no siendo un tuitero enfermizo, que no lo era, y evidentemente pues con toda la preparación de sus mensajes muy medidos, sí que ha tenido una presencia, se ha dejado querer y ha querido también al mundo de las redes sociales, también muy vinculado con la sociedad joven, con la juventud, quizá uno de los sectores, yo no digo si más alejados o menos alejados de la Iglesia, pero que sí más cuestionan lo trascendente, lo religioso, a Dios en la sociedad. Entonces, el Papa se ha movido, a veces, como él decía, pues equivocándose, pues sí, pues pidiendo perdón, pues también, pero me parece que ese es un gesto del Papa que ha entrado en un terreno que a priori para una persona mayor o muy mayor, pues podría decir, miren, pues yo me aparto, que esto corra ajeno a mí. Y luego, como gestos, yo diría dos de muy inicio del pontificado, el buenas noches, cuando salía a la logia. Yo estaba en Granada, que acababa de dar una conferencia, y terminé la conferencia y salió la noticia, buenas noches, y digo, y lo primero que también sonaban, decían un papa que es argentino, digo, qué bien, o sea, a mí me llamó humanamente mucho la atención y me acercó mucho ya a la figura del Papa. Y luego cuando él fue a pagar la cuenta de la residencia que había usado en Roma los días previos al cónclave, digo, bueno, pues qué bien, o sea, él con su maletín negro a todas partes que iba en su utilitario y fue a pagar la cuenta de lo que debía. Bueno, luego muchos más, que sí que en el caso africano ha habido muchos, no sé si habrá tiempo o no, abrió las puertas del Jubileo de la Misericordia, las puertas de la Catedral de Bangui, se arrodilló ante los líderes subsudaneses para implorarles la paz para su pueblo. O sea, son gestos, pero que trascienden a la mera gestualidad, claro. Por seguir un poco en la primera afirmación de don César, ha sido un papa que ha dicho y ha hecho. También se le va a valorar por lo que no ha hecho y por lo que no ha dicho, porque sí que es verdad que se generaron diferentes expectativas, sobre todo en personas que se confesaban como alejadas de la Iglesia. Y claro, a lo mejor es el tiempo, quizás no ahora, pero a lo mejor en unos meses, ya, pero es que con respecto a este tema no hizo, también se puede juzgar a una persona, ¿no?, por lo que no ha hecho o no ha dicho, ¿no? Se esperaba... Bueno, yo creo que la figura pasa, yo creo, con toda persona de proyección pública, pero especialmente con los papas también, pues por lo que representan, no solamente para los católicos, sino lo hemos visto para el mundo, ¿no? Ahí estaban esas 130, ¿no?, 140 misiones oficiales, 50 presidentes de república, 10 casas reinantes. Es una voz moral importante en el ámbito mundial. Entonces la tentación, digamos, de arrimar el magisterio de la persona del Papa pues a un sector o a una parte, y ahí a lo mejor pues hay unas expectativas creadas por interés, porque como decía, y recojo lo que decía antes también María Ángeles, ¿no?, el Papa en muchas cosas ha sido, por decirlo de alguna forma, en plena continuidad con lo que es la tradición más estricta de la Iglesia, al nivel de la oración. No olvidemos también
que su último mensaje, también como tesoro y como herencia espiritual, es la encíclica sobre el corazón de Jesús, Diles sin nos, ¿no? Que habla de oración, que habla de ese amor divino humano de Jesús, que habla de misericordia y que habla de una realidad muy jesuítica, de lo que él era y ahí se ha manifestado. Los jesuitas, esa espiritual del corazón de Jesús está muy cerca, ¿no? Entonces, algunos, pues en una expresión muy pobre, pues a lo mejor han querido arrimar el ascua a su sardina, más de ámbitos extraeclesiales, y ahí es donde a lo mejor viene esa perspectiva que tú dices, que había unas expectativas creadas, yo creo, alimentadas intencionadamente. Los discursos creados, ¿no?, que estamos también viendo Claro. en estos días después de la muerte del Papa, a escasas horas de comenzar el cónclave. Ahí en periodismo lo decimos, ¿no?, que la verdad no te estropee un buen titular, ¿no? Hay mucho discurso creado en torno al Papa. Sí, mucho discurso creado y quizá también creo desde analizando todo y con una visión pues muy política. Al final nos estamos moviendo o estamos viendo unos parámetros pues muy políticos, y eso no es. Yo creo que ahí ya nos estamos quedando pues con algo que sería una ínfima parte de lo que realmente es un pontificado. Entonces, pero claro, si al final forzamos con interpretar todo desde ahí, no va a salir, no nos vamos a quedar con la verdad, con la esencia de este pontificado, yo creo, porque además él mismo lo decía, él hablaba de procesos. Entonces, claro, también jugamos con los tiempos, por seguir también utilizando una expresión muy de Francisco, con los tiempos de la mundanidad, ¿no?, del mundo, todo inmediato, todo, pues si esto es una legislatura, lo pongo entre comillas, se ha entendido el pontificado como una legislatura, pues hay que dejarlo terminado al final. Esto es otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener también, yo creo, esa visión, no sé si decir de eternidad, igual es demasiado, ¿no?, pero sí una visión mucho más amplia de un camino, de un proceso, de... Algunas se han analizado en estos días muchas facetas del pontificado del Papa Francisco. No sé si a vosotros, probablemente está en la línea de esta reflexión que estamos haciendo, os ha llamado la atención que, por ejemplo, hay aspectos fundamentales que dan sentido a ese pontificado, que hablan de ese proceso que es, por ejemplo, el Papa de la sinodalidad. Estamos en un sínodo, el Papa de la reforma de la curia parece que para el gran público ha pasado un poco desapercibido, y yo creo que es mucho y muy importante lo hecho y el camino iniciado, ¿no? Pues sin duda, claro, volvemos otra vez a lo que tú apuntabas, ¿no? Lo que es la verdad y lo que se publicita o se publica de esa verdad. Yo comprendo que para ciertos sectores o ciertos ámbitos más alejados del ámbito eclesial, pues ha habido una serie de cosas que han llamado la atención y que es verdad, gestos que ha tenido el Papa, ¿no? Pero a nivel intraeclesial ha habido unos subrayados muy importantes que están en la naturaleza de la Iglesia y de la misión de la Iglesia. Aquí no ha habido, como algunos postulan malintencionadamente, una ruptura, no ha habido una refundación de nada, ni una recreación de nada, sino que es colocarse en la estela del Concilio Vaticano II, como hizo Juan Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, como han hecho los papas, ¿no? Has apuntado a dos, importante, el tema de la sinodalidad, que es subrayar esa naturaleza de comunión, con esa imagen que está en el concilio, cuando se habla del pueblo de Dios. Habla del pueblo de Dios, habla de sinodalidad, de hablar de comunión, hablar de corresponsabilidad, pasar de una visión de iglesia piramidal a una visión de un pueblo, sí, estructurado, pero que es pueblo de Dios, que está en marcha. O luego, por ejemplo, la reforma de la curia, que yo comprendo que eso para otros ámbitos parece una cosa muy secundaria, pero que es muy importante y que es una consecuencia o una concreción práctica de esa sinodalidad, que es en definitiva dar a los laicos y laicas responsabilidades auténticas, verdaderas en la Iglesia, no solamente en el anuncio, sino en la estructura orgánica de la Iglesia, y que eso dimana, como subrayó el Papa, de la realidad bautismal, del compromiso bautismal, ¿no? Y ahí el Papa ha dejado abiertos procesos que yo me imagino pues que se seguirán desarrollando. Hay conceptos que han calado muchos más. Por ejemplo, podríamos decir que el Papa Francisco ha introducido en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje normal, muchísimas expresiones. Quizás una de las primeras fue
periferias. Empezamos a hablar de el Papa de las periferias que están no solamente en aquellos países que podemos entender menos desarrollados, pero también hay periferias en nuestros entornos más cercanos, Javier. En nuestros entornos más cercanos y dentro de cada uno de nosotros. Que Sí. ya el Papa habló de que los cardenales habían ido a buscar al Papa al fin del mundo, casi físicamente fue así, ¿no? Casi a la Patagonia, pero es cierto que él venía de unas periferias humanas y existenciales, como hemos visto tantas veces en estos días en el Buenos Aires, donde él fue arzobispo, pero que también existen en el norte y también existen en tantas y tantas sociedades, ¿no? Entonces, de ahí, de esas periferias, se entiende mucho también la predilección de Francisco por viajar a países donde a lo mejor los católicos no eran numéricamente muchos o eran muy poquitos, que recuerdo en Mongolia eran ¿cuántos? 150, 160, 200 católicos, de ir a países, digamos, no de la gran cristiandad, por entendernos, sino a otros lugares donde por cuestiones políticas, donde por cuestiones sociales o por cuestiones incluso de conflictos interreligiosos, pues las comunidades viven cierto conflicto, viven en dificultades que aquí en nuestra región, en la eurozona, digamos, no se conocen, ¿no? Entonces, bueno, pues esas periferias había que entenderlas desde lo geográfico, pero también desde lo existencial. Por eso a él se le veía, no que estuviera incómodo en otros lugares, ¿no? Pero a él se le veía cómodo cuando iba a los suburbios, cuando iba a las cárceles, cuando iba a los leprosarios, cuando iba a los lugares donde la realidad humana existencial de verdad te tira fuerte y te pone en cuestionamiento muchas cuestiones, ¿no? Humanas y también religiosas o existenciales, ¿no? Por eso a él se le veía muy cómodo en un entorno que él había mamado. Don César hablaba al principio de esa iglesia americana que conocía también, bueno, pues muchos entornos con sus matices, pues él conocía de su paso por Argentina. Es que, si me permites un momento, Ana, precisamente por esto que comenta Javier, lo que él había mamado, pero es que había mamado desde su más tierna infancia. Yo sugiero, quién soy yo para sugerir, pero si me permiten, sugiero el libro, la autobiografía del Papa Francisco, Esperanza, donde narra desde el inicio, y no es una sucesión de hechos ni de cosas que le pasaron y que fue su vida, sino que ahí, según vamos leyendo, vamos interpretando muchas cosas, dices, es que no podía ser de otra manera. Bueno, al final uno es el fruto de sus vivencias, las buenas, las malas, de sus experiencias, y al final todo eso, bueno, pues se va saliendo a la luz a lo largo de la vida, a la vez que va cumpliendo años. Ha sido el Papa de las mujeres también, y no es un titular, María Ángeles, no es un titular. Pero yo creo que, a ver, sí, a ver, es el verdad Papa que de las mujeres, que no se entienda que excluya al Papa de los hombres. no, ni mucho menos, No, por eso pero lo digo. que los anteriores también lo fueron. Sí. Es que yo creo que también, yo al menos, cuando pase tiempo de Francisco, quiero decir, cuando haya pasado años después de su pontificado, miraremos hacia atrás y lo veremos con más calado. Que es verdad que él ha dado pasos, digamos, eficaces en el sentido de hacerlo, no sé, bueno, pues de poner a mujeres en lugares destacados de la curia, por ejemplo. Me parece un paso fundamental. Pero sin todo lo anterior yo creo que no hubiéramos llegado a esto. Quizá era el momento, o a lo mejor el momento era antes y por las razones que sean yo ahí ya se me escapa, no lo sé. Pero que todo eso tiene una trayectoria. Pero bueno, sí que es cierto que hay que reconocer que ha tenido, que ha dado a las mujeres, o nos ha dado a las mujeres esa presencia, bueno, pues quizá en lugares más relevantes, valorando lo que es el servicio, y el servicio es en muchísimos lugares, que parece que solamente hay que estar en puestos de mando o lo que entendemos como mando. No, pues el servicio está en muchos lugares y cada una donde nos corresponda, igual que a cada uno. Y bueno, pues quizá es verdad que hay mujeres en lugares mucho más visibles y bienvenido sea. Además, él lo decía, se ha hecho muy, ahora que se dice esto tan viral, un vídeo en el que él dice que efectivamente si yo pongo una mujer en determinados sitios, las reuniones, no sé cómo, algo así como que la reunión es mucho más eficaz o se resuelve el problema mucho antes, porque ellas actúan como madres, como un poco como se puede dirigir una casa. Bueno, pues al final es lo que el Papa Juan Pablo II llamó el genio femenino, o una parte de ese genio femenino. Bueno, pues ahora quizá se ha hecho eficaz en el sentido de que se ha visibilizado de una manera tangible, digamos, ¿no? Y no lo asimilemos, por enlazar con el discurso que veníamos hablando, aquello de los discursos creados, a una cuestión de cuotas, no cuestión de cuotas. Por supuesto que no, porque además
fin, con todo respeto a todo el mundo, yo creo que poner a una mujer ahí por cuota es como menospreciarla, porque decir, no puedes hacer de otro camino y tienes que hacer por la puerta de atrás. No, no, no. El Papa decía que les hay que analizar aptitudes, actitudes, con P y con C, y ver, y si esa mujer es la más propicia para eso, pues ahí está, ¿no? Pero no solamente a las mujeres, sino que ha dado entrada a muchos laicos en puestos de servicio, de responsabilidad eclesial a nivel de Iglesia Universal, y yo creo que es bueno, y que es muy bueno, y que es bueno y es muy bueno porque en esa pluralidad de vocaciones en el pueblo de Dios, de servicios, de carismas, ¿no?, el que en ese ámbito de servicio universal de la Iglesia, como es la curia romana, que haya laicos y laicas, pues es muy importante como complementariedad y para lograr una visión más poliédrica de un asunto. Y ahí sin duda, como decía María Ángel, las mujeres, que por supuesto tenemos todos la igual dignidad y los iguales derechos y deberes como seres humanos, pero desde la riqueza de la diferencia psicológica, que es complementaria, ¿no?, y antropológica, pues enriquecéis las cosas con perspectiva, lo que tú decías, ¿no?, pues que a los hombres a veces se nos escapan. Sí, bueno, yo creo que es una de sus líneas identitarias. Igual que ha puesto, por ejemplo, Javier, este tema lo tiene en su día a día. Aprovecho también para decir que Mundo Negro va a sacar un especial, ¿está ya? Está llegando. Está llegando. Seguro que algunos de sobre nuestros el África negra, telespectadores, el especial África 2025 que hacemos cada 3 años. Bueno, pues si Mundo Negro cada 3 años pone en un lugar en el mundo concreto cada uno de los países de África, yo creo que el Papa también, precisamente con esos viajes, precisamente con esa predilección por las periferias, no solamente existenciales, sino también geográficas, ha puesto a muchos países en el mundo, países que no eso, y ha puesto, y ha nombrado, ha creado, mejor dicho, a muchos cardenales de aquellos lugares, ¿no? Y así enlazamos un poquito con el conclave ya. Claro, lo primero por enlazar, cuando tuvimos la oportunidad en Mundo Negro de entrevistar al Santo Padre, y una entrevista que fue sobre la misión, porque él era un gran misionero, él se quería haber ido de misionero a Japón y su famoso pulmón del que tanto se ha hablado, pues le impidió, su superior le dijo, pues es preferible que te quedes aquí, los designios estaban marcados para otra cosa. Cuando le preguntamos por misioneros y misioneras, él habló de una misionera que cruzaba de República Centroafricana a República Democrática del Congo a comprar al mercado porque era un poco más barato, o sea, cruzar un río enorme para comprar un poco más barato, que había sido partera o que es partera y que había ayudado a alumbrar a miles de niños a lo largo de una larguísima presencia y trabajo misionero. Dice que de los misioneros que habrá conocido el Papa, nosotros cuando le preguntamos nos habló de una en concreto, o sea que, bueno, dice que también un poco el genio femenino salió por ahí. Y es cierto que ha ayudado a poner muchos lugares en el mapa y a conocerlo. Y también en España es cierto que hemos podido gozar de tener a un Papa que ha hablado, por ejemplo, en el primer viaje que hizo al continente africano, a Kenia, Uganda y República Centroafricana, el idioma que utilizó para sus discursos fue el castellano. Entonces, hemos tenido la oportunidad de gozar de un Papa hablando castellano. Evidentemente hay extraordinarios traductores, que no es problema el comprender o no lo que dice el Papa, pero escucharle con sus giros, con sus guiños, con sus bromas, con sus chascarrillos en nuestra lengua, nos ha ayudado también a entender dónde viajaba, por qué viajaba, con quién hablaba y de qué hablaba. Entonces, quiero decir, y geográficamente, pues hablamos antes de Mongolia, hemos hablado de Bangui, la capital de República Centroafricana, un país al que nadie se atrevía a ir, y él le dijo a los pilotos de Air France, dice, si no se atreven a dejarme, yo me tiro en paracaídas y llego. Bueno, quiero decir que un poco él se sublevó frente al miedo. Él decía que él no tenía miedo por él, porque a él no le iba a pasar nada, pero sí por la gente, por sus presencias, cuando en el Congo renunció a ir a Goma por temor a un atentado que provocara centenares, decenas de muertos, aunque él dice, yo no tengo miedo por mí. Pero bueno, sí que es verdad que ayudó a ver esa iglesia, que es universal, desde luego, pero geográficamente también la pudimos ver con mucha profusión en este día. Paréntesis, es verdad, Javier Fariñas ha tenido la oportunidad de entrevistar al Papa Francisco. María Ángeles, tú la última vez que le viste fue en el Jubileo de los Periodistas, el 24 de enero. Eso es. Tenía que haber ido. Eso es. Lo estuvimos hablando, pero teníamos un compromiso familiar. Eso es, sí, bueno, pues fue la última vez, efectivamente, y antes lo recordaba, cuando antes hablabas de la verdad, eso es lo que nos dijo.
a modo de pregunta, decía, venía a decir algo así como, no es tanto escribir la verdad, que por supuesto, pero antes hay que plantearse, ¿sois verdad? Yo soy auténtico, a partir de ahí ya podré escribir, decir, contar, entrevistar. Pero primero, yo soy auténtico, yo soy verdad. Recuerdo su primer encuentro con los medios de comunicación, nada más ser elegido Papa, habló de esas, bueno, son dos Vs y una B, pero yo siempre digo las 3 Bs. Verdad, bondad y belleza, ¿no? Que era esa, que yo creo que debería estar, no sé, tatuado, ¿no? En toda persona que quiera o que se dice periodista. ¿Y don César, la última vez que le vio? Pues la última vez que yo le vi fue en noviembre con el seminario, del ¿no? año pasado, cuando fuimos con el señor arzobispo, los seminaristas de la provincia eclesiástica de Toledo, de las 5 diócesis, Toledo, Sigüenza, Guadalajara, Cuenca, Albacete y Ciudad Real, y esa misma mañana tuvimos 2 encuentros con el Papa, el señor arzobispo y yo, pero también fueron el Colegio de Madres Agustinas de Talavera de la Reina, porque hacían el aniversario, iban religiosas, iban profesores, iban alumnos, y los 2 encuentros fueron inolvidables, de lo que el Papa dijo y cómo se comportó el Papa con los alumnos del colegio y las alumnas, dejándose hacer selfie, diciéndole que pidieran por su abuela que estaba enferma, el otro pidiéndole, bueno, y el Papa con una paciencia, allí más que padre era como un abuelo con esos jóvenes, ¿no? Y luego también con los seminaristas fue muy impresionante, y los consejos que les dio de cómo tenían que estar centrados, que tú decías, María Ángeles, en la oración, en Cristo, el papel de la Virgen, bueno, y hubo un momento muy emocionante. Había un seminarista nuestro que estaba enfermo, bastante enfermo, y entonces él estaba preavisado, se lo dijo el arzobispo, dijo, sí, llamadle. Se hizo una videollamada y bueno, fue un momento impresionante, estuvieron hablando el Papa con él, el Papa le animó mucho, el Papa le dijo que rezara, que el seminarista rezara por el Papa, que él iba a rezar por él, que iba a salir adelante. Bueno, se hizo un silencio. Éramos bueno, el dato está ahí, ¿no? Era el mayor encuentro que tenía el Papa con seminaristas de España por grupo de provincia eclesiástica. Éramos 130, con los obispos, con los formadores y demás, más de 130, y fue un momento que él estaba totalmente distendido. Además le cantaron una canción del musical sobre Carlo Acutis, que han preparado en Cuenca, pues el que uno le cantó, y también fue un momento muy emocionante que el Papa se quedó muy impactado. Yo no quiero aprovechar vuestra presencia aquí para hablar de ese conclave que, como decimos, va a empezar en 12 horas. El Papa nos regañaba, ¿no? Porque había mucha gente, por ejemplo, cuando hubo la reunión con los obispos españoles para hablar del tema de los seminarios, el titular estaba preparado. El Papa tira de las orejas a los obispos españoles. Pues fíjate, Ana, cómo era el Papa, que empezamos efectivamente, eso fue en noviembre del año 23, y empezó allí estábamos en el aula del Sínodo, donde se están celebrando las congregaciones generales precónclave. Y entonces estamos todos los obispos de España, y él entra, nos mira así socorroramente y dice, bueno, os he llamado para regañaros, ¿no? Y tiraros de las orejas. O sea, que él estaba informado, hizo la broma. Muy bien no hubo informado. ningún regaño, no hubo ningún regaño. Bueno, y yo digo, ¿y si el Papa, no digo a los obispos españoles, tiene que regañar, qué ocurre? O sea, vamos a pensar, vamos a hacerlo en clave mundana. El presidente de una multinacional tiene que tener dotes de mando, tiene que ponerse firme en determinados momentos, tomar decisiones que no gusten y acometer ideas o proyectos que a lo mejor van en contra de ciertos sectores o que a lo mejor en un primer momento no se entienden y tiene que hacerlo. Sí, que sí, pensemos en la Iglesia, que sí, que evidentemente el Papa, los que ha habido como los que seguirán, tienen que ser personas con capacidad y dotes de mando, de dirigir y de tomar decisiones por muy dolorosas que sean. Y si un grupo de obispos o de laicos o de periodistas o de lo que sea hay que regañar, pues hay que regañar. Claro, es muy simpático que diga el Papa cuando salía el chiquito este argentino que en la audiencia se empezó a pasar y decía, pues dejarle. Bueno, pues claro, eso es muy agradable ver, pero también hay que entender que tenía que tomar decisiones y tomar muchas, muy a menudo y algunas muy dolorosas. Entonces, bueno, pues que el Papa regañaba, sí, y como ocurre en cualquier casa, ¿los padres regañamos a los hijos? Pues sí. Claro, pues también, pero en eso consiste también la entonces, educación. pues bueno, que si hacemos un mundo de cosas que son absolutamente normales. En estos días, bueno, pues se comentan muchas cosas, ¿no? Pero yo establecía una imagen en la que, viendo pues el colegio cardinalicio, digo, es que daros cuenta, decía yo con quien estaba hablando, que ahí está la universalidad de la Iglesia, y además, gracias a los
nombramientos de este Papa, con los cardenales que ha hecho, es que sí que podemos decir que están de los 5 continentes, de lugares recónditos. No sé a quién leía yo que decía, yo cuando salió ese nombre tuve que ir al mapa a buscar porque no sabía ni dónde estaba el país, ya no la persona, sino el país. Realmente más allá de, pues, de las quinielas, de las listas y tal, yo creo que se tiene que ver el cónclave como un gran momento de riqueza espiritual de la Iglesia, porque claro, allí van cardenales de iglesias que están floreciendo. Pues se habla mucho de la Iglesia de Asia que está floreciendo, de iglesias que están en crisis de vocaciones, de iglesias que están pasando malos momentos, pues porque son perseguidas o porque están bueno, pues con los temas de acoso, y son iglesias sufrientes también en ese sentido. No sé si emplear, porque me parece un poco mundano, iglesias pobres e iglesias ricas. Yo creo que es un gran momento, ¿no?, para la Iglesia, para sentirse enriquecida, ¿no?, para decir, bueno, más allá de las quinielas vamos a aprovechar este momento, ¿no? En línea con lo que decía antes Javier, ¿no?, de cómo había abierto el mapa a través de los viajes, había puesto encima de la mesa países que eran así, eso evidentemente, como tú decías, Ana, se palpa en la composición del Colegio Cardenalicio. Nunca el Colegio Cardenalicio había tenido esa representación tal de lo que es esa universalidad, catolicidad de la Iglesia. Cuando proclamamos la Iglesia una santa católica en el credo, pues es así, ¿no?, de pequeñas iglesias, de pequeñas cristiandades, pienso de Mongolia, pienso pues en ese obispo que tú decías de una isla del Pacífico, ¿no?, y entonces es un reflejo, yo creo, el otro día me venía a la cabeza, pensando un poco en esto, en Pentecostés. En Pentecostés, cuando nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que allí había partos, medos, elamitas, venidos de un lado, de otro, y escucharon la voz del anuncio de Jesús resucitado, ¿no? Bueno, pues ese Colegio Cardenalicio está reflejando toda esa universalidad de la Iglesia. Y luego además también apuntabas, ¿no?, es decir, una cosa poco políticamente incorrecta, también a los europeos nos viene bien para hacer un poco de cura de humildad. Autorreferencialidad, tantas veces porque ya no somos el ombligo de la Iglesia, ni somos tal. Y entonces, bueno, eso también se refleja en esa composición del Colegio Cardenalicio. Tú has apuntado a las vitalidades de iglesias de Asia, de África, que diríamos, Javier sabe mucho más, ¿no?, pero incluso, bueno, el peso que todavía en América Latina pues tiene la realidad evangélica, y eso la realidad cristiana, católica, eso se refleja en la composición del Colegio Cardenalicio. Y yo creo que es algo que deberíamos de valorar más allá de estar en este momento. Bueno, en 12 horas es la misa, y luego ya por la tarde se hará esa gran celebración de la Capilla Sixtina. Hasta donde se pueda contar. Entonces, César, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos allí? Bueno, no, ¿qué tenemos? Bueno, yo creo que han sido muchos días de congregaciones donde ha dado tiempo no solamente a conocerse personalmente, porque habrá cardenales que no se conozcan. Precisamente por esa gran amplitud o universalidad del Colegio Cardenalicio, han sido muy importantes estos días para escucharse y para conocerse, aunque es verdad que hoy también se cuenta con unos medios que hace 50 años, 40 años no había, que son las redes sociales, internet, que estamos en esa aldea global y es fácil seguir un cardenal, y los cardenales tampoco viven encapsulados, están cada uno en su realidad eclesial y saben que son cardenales y escuchan a unos y a otros, ¿no? Entonces, bueno, estos días es muy importante esa reflexión que se ha hecho, yo creo que cada uno inspirado pues desde buscando lo mejor para la Iglesia, el mejor pastor, y bueno, y luego extra omnes, allí salen todos, y hay una cosa que también impresiona, yo creo, y es que queda la persona en la soledad de su conciencia ante Dios, me refiero a los cardenales, en la soledad de su conciencia ante Dios, y además en esa fórmula que emiten cuando van a depositar el voto, ¿no?, juro ante Dios que me ha de juzgar, que elijo al que considero más apto sin acepción de personas y tal. Entonces, claro, la premisa que se pone que Dios me va a juzgar y ahí, claro, quedan, como bien sabemos, sin teléfono móvil, sin acceso a periódicos, ni a televisión, ni a redes sociales, están en la soledad de su conciencia ante Dios, ¿no? Ahí pueden pasar muchas cosas. ¿Y por qué el elemento oración, el elemento del Espíritu Santo que está presente
parece que es dado de lado cuando se hacen los análisis. Javier, y no le puedo hacer esa pregunta, entenderme. Bueno, yo entiendo, bueno, que vamos a llamar oración a múltiples formas de orar, que sí, que me parece que el silencio, me parece que la escucha del otro también es una forma de orar. No, digo a la hora de hacer el juicio externo, el juicio desde fuera. Perdón, entonces... Que digo a la hora de hacer el juicio desde fuera, las informaciones que aparecen, pues se cree que aquello es como una especie de congreso de un partido. ¿Sí? No, es otra cosa, y me parece que también lo que ayuda, a mí por lo menos desde fuera, ver el hermoso rito de la Iglesia, en todo el ceremonial, todo eso me parece que te lleva a eso. No digo que sea, la analogía va a ser fea, pero es como hacer el Camino de Santiago, te pones en camino y entras en otra dimensión, te encapsulas y entras en otra dimensión, ¿no? Pues me parece que un poco también es eso. Y desde fuera, bueno, que sí que la interpretación más fácil es verlo como el Congreso Federal de un partido, y bueno, evidentemente nada más lejos de la realidad, pero es más fácil contarlo así y nos evita mucho tiempo y mucho espacio que hacerlo de una manera mucho más profunda, que es lo que es. María Ángeles. Sí, un poco en la línea de lo que comentábamos antes también, ¿no? Que al final juzgamos con unos paradigmas y con unos criterios pues políticos. Al final, estaba pensando en la película Cónclave, no sé si la habéis visto, es aquí el Espíritu Santo no aparece por ningún lado o aparece muy poquito. No sé cómo decir. Entonces, bueno, pues si esa es la imagen de lo que pasa dentro de un cónclave, pues yo creo que está, salvando algunas cosas que pueda tener interesantes la película, pero yo creo que está obviamente muy limitada, y si esa es la referencia que tenemos, así en general. Pero yo me remito a lo que decía, tengo muy presente en muchos momentos, el cardenal Amigo, Monseñor Amigo, cuando alguna vez, claro, estuvo en distintos cónclaves y le preguntaban por esto, dice, va a salir el que le guste a Dios. Pues ya está, eso nos da mucha tranquilidad. Aunque votan los hombres. Claro. Aunque votan los hombres. Votan los hombres, pero yo creo que al final, por mucho que queramos pensar que obviamente son hombres, al final esa ceremonia, ese lugar, esos hombres de oración y de fe, al final, aunque te cueste, tienes que asimilar que efectivamente hay un componente trascendente y hay un componente de fe. Y ahí estamos... Aunque no esté en el discurso mediático ni político, pero al final yo creo que no puede haber nadie que diga que estos hombres están ahí porque están en una carrera. Además, en este cónclave también es verdad que quizá es el tercero, me parece que desde el periodismo sigo, ¿no? En el de Juan Pablo II era quizá muy pequeña, ¿no? Pero yo creo que es la vez, no sé vosotros la sensación que os da, la vez que más se ha transmitido o nos está llegando la petición incluso expresa de muchos cardenales que el resto de la Iglesia recemos por ellos. A mí eso me parece, quiero decir, no están solos, estamos y somos... Nos consideramos Iglesia y nos consideramos comprometidos, y vuelvo a remitirme también al sínodo, ¿no? Un poco va en esa línea, ¿no? Bueno, pues ahí también de algún modo tenemos una responsabilidad, más allá de esto que se ha puesto ahora tan de moda, te pasan un vídeo con los cardenales en Instagram, por ejemplo, páralo y al que te salga su cara rezas por él. Bueno, más allá de todo eso, pues yo creo que también tenemos, yo diría, la obligación de rezar por esos 133 cardenales que al final nos representan, ¿no? A la Iglesia. No es que el Papa Francisco no es que haya inventado la importancia de la oración, pero sí que es importante lo que él dijo al principio, rezad por mí. O sea, sí que ha demostrado que es importante que recemos por ellos, que sí que recemos porque la carga que soportan. El otro día el cardenal arzobispo de Rabat decía que si alguien quiere el papel del Papa, quiere el cargo del Papa, y dice, está enfermo, de verdad, ¿no? Me pareció muy interesante, él bromeaba mucho, pero luego en serio dijo, dice, es un enfermo. Hay que pensar en que es una grandísima responsabilidad que se da a personas, en muchas ocasiones, con mucha edad. Que decir, Francisco fue elegido con cerca de 80 años, 76 me parece que tenía. Sí. Entonces, que estamos depositando una responsabilidad grandísima, por lo tanto, vamos a rezar por ellos, porque para el que lo sea y para el resto para que elijan al que Dios quiere, ¿no? O sea, que de alguna manera, si me permitís, pero que tenemos que ser conscientes de esa sinodalidad, también hacer la oración. O sea, somos responsables en nuestro sentir de lo que le suceda a la Iglesia. Claro. Don César, ¿se ven influenciados los cardenales por todo este ruido?
Yo creo que no. Yo creo que, como decía antes, los cardenales son conscientes de esa situación única en su vida que se les va a dar, pero también de esa grave responsabilidad que tienen pues ante Dios y ante la Iglesia, ¿no? Ahora, si bien también es cierto, vuelvo, si me permites, al discurso inicial, que lo mismo que cada papa, por su historia, por su preparación, por su experiencia de fe, en definitiva la historia de salvación que Dios ha tejido con cada uno, uno fue Benedicto, otro fue Juan Pablo II, uno ha sido Bergoglio, Papa Francisco, llevan ese aporte. Bueno, pues también cada cardenal, evidentemente, que son pastores de iglesias con un contexto, con tal, llevan también a la hora de ese discernimiento, no de influencia externa, pero llevan unas sensibilidades, llevan una reflexión previa, llevan pues lo que es su acervo personal, eclesial, y eso evidentemente a la hora del discernimiento devoto en cada uno pues está presente, está presente. A nosotros nos toca rezar, estar muy pendientes también de las informaciones, de todo el despliegue, que yo creo que lo tenemos que reconocer, que hace en esta ocasión los medios del Vaticano, que nos acercan mucho, e intentar no caer en la tentación, ¿no?, de analizar todo con ese discurso político conservador, progresista. Y además es que hay muchas tentaciones. Por ejemplo, los cardenales africanos. En esto quiero que hable Javier, porque en muchas ocasiones lo ha hablado, dice, claro, la gente habla de África como si África fuera un país, ¿no? Y entonces dicen, los cardenales africanos, pues serán un poco como los cardenales europeos, pues cada uno de su padre y de su madre, si se me permite la expresión, ¿no? Claro, pues empezando por la edad, empezando por el país, que sí, no es lo mismo el cardenal Fridolin Ambongo, que ha estado en ese grupo cercano a ese grupo de cardenales, que han estado muy cercanos al Papa Francisco, de uno de los grandes países con una presencia católica que casi abrumadora en números, que es el Congo, que convive con otras comunidades cristianas también muy numerosas, con un islam minoritario, que el cardenal arzobispo de Rabat, que es una gotita en un océano de islam, con el que convive, con el que se encuentra, con el que practica un diálogo interreligioso desde el buenos días hasta el buenas noches. Que es absurdo pensar que es igual que a los sudafricanos que pasaron por un apartheid y que tienen unas heridas y unas virtudes y unos gozos distintos a Angola, a República Centroafricana, al cardenal arzobispo de Bangui, de Udaneza Palainga. Bueno, querer meterlos en cajitas me parece que es un absurdo, pero hay veces que en el periodismo en general, no solo en el religioso y no solo en el cónclave, si nos falta el contexto, nos falta una buena información. Si decimos solo son conservadores o progresistas, vale, los encasillamos, la gente se va a quedar con una idea, pero nos falta un contexto que es lo que da vida a una información que se acerca mucho más a la realidad. Pero que nos gusta una etiqueta, una cosificación, porque incluso dicen los cardenales europeos y los cardenales italianos, así como diciendo, estos van aparte, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar con un vídeo resumen de lo que ha sido este pontificado del Papa Francisco. Yo no tuve la oportunidad de verlo en persona, pero yo creo que, igual que decía María Ángeles, por la edad, por lo menos nosotros tres, son estos tres cónclaves los que hemos seguido más de cerca, y yo creo que también hemos tenido la madurez también a la hora de seguirlos, ¿no? Y yo creo que el próximo cónclave también, pues yo creo que lo veremos probablemente con otros ojos de cuando teníamos 20 o 30 o 35 años. Entonces, ¿usted cuántos cónclaves lleva? Pues yo recuerdo, o alguno más que vosotros, soy más viejo, entonces yo me acuerdo del de Juan Pablo I y de Juan Pablo II. Sí, yo ahí tengo nociones, pero eso, sobre todo porque, claro, fueron tan seguidos que no eso. Bueno, pues esa petición de oración, don César, para todos aquellos que nos están viendo, y bueno, lo veremos aquí en esta casa, en Canal Diocesano, también en otras televisiones, pero a todos ustedes, muchísimas gracias a los tres por haber venido, especialmente a don César, porque sabemos de su agenda. Pero esta es mi casa y estoy obligado a venir. No, hombre, que no sea una obligación. No, un hombre de mucho gusto. Exacto. Y a vosotros dos, compañeros, amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nosotros vemos nuestro vídeo resumen final de lo que han sido los últimos días y volvemos la semana que viene. Que iba a decir, si Dios quiere habrá papa, claro, si Dios, está bien dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Si Dios quiere habrá papa. Hasta la semana que viene, buenas noches, vemos nuestro vídeo. El papa de la sonrisa, el papa del diálogo, el papa de los desheredados, el papa de las periferias,
En sus 12 años de pontificado, el Papa Francisco ha querido ser el Papa de todos, utilizando una de sus expresiones más conocidas, pero quizás si tuviéramos que quedarnos con una, sería el Papa de la Paz. Prueba de ello son algunas de las instantáneas captadas el día de su entierro entre los grandes dirigentes políticos mundiales. Ha sido una de las constantes en el pontificado, clamar por la paz, denunciar las guerras a los que las provocan, a los que las sufren y a los que se ven involuntariamente implicados, los niños soldado. La paz ha sido un anhelo para el Papa Francisco y a ello ha dedicado todo su pontificado. Son numerosos sus gestos y acciones en pro de la paz, como cuando se arrodilló para besar los pies de los líderes guerreros de Sudán del Sur, instándoles a terminar la guerra civil. Más allá de una imagen y más allá de su propia vida, su entierro dejó instantáneas únicas, como el encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania, y como otros que se van conociendo en estos días. El último, su papamóvil, el mismo vehículo desde el que saludó y estuvo cerca de millones de fieles en todo el mundo, se transforma en una unidad sanitaria móvil para los niños de Gaza. Así era Francisco, el Papa de la Paz, pero también el Papa de las mujeres, una iglesia que es madre. Son palabras del Papa Francisco que están presentes a lo largo de estos 12 años, al igual que la defensa de la mujer y su papel dentro de la sociedad y de la iglesia. El 28 de marzo de 2024, durante la celebración del Jueves Santo, lavó los pies a 12 mujeres en una cárcel de Roma. Entre ellas también había mujeres musulmanas. La situación de las mujeres en sufrimiento, violencia y pobreza fue denunciada en numerosas ocasiones por el Papa Francisco. También las mujeres víctimas de la trata. En 2022, el Papa nombró a 3 mujeres, 2 monjas y una laica consagrada como miembros del dicasterio para los obispos. También una mujer española, laica y teóloga, fue elegida por designación del Papa Francisco como madre sinodal con voz y derecho a voto en la 16ª Asamblea Sinodal de octubre de 2023 y octubre de 2024. Hablamos de Cristina Hinogués en el marco del Sínodo de la Sinodalidad. El Papa de las periferias, el Papa de los niños o el Papa de la pandemia. En la memoria de todos está su oración ante una desierta plaza de San Pedro, cuando todos nos sentimos como los apóstoles, solos y abandonados dentro de la tempestad. Así ha sido el pontificado del Papa Francisco, el pontificado de la sonrisa, el de las lágrimas y el de la ternura.